Hola mis hermanos y amigos, otra vez aquí en este espacio que nos permite aprender la palabra del Señor. Y aprender significa que teniendo el conocimiento lo ponemos en práctica. Interesante es seguir conociendo más de las instrucciones que Dios tiene para cada uno de nosotros con el fin que vivamos mejor. Hoy traigo un mensaje que tiene mucho que ver con las relaciones interpersonales. En un mensaje anterior estuve mencionando de cómo debe el creyente y el no creyente, por supuesto, tener una mejor relación con los demás, donde haya armonía, respeto, consideración y también mucho amor. Hoy traigo un mensaje que pertenece a la serie de los estudios que estamos haciendo sobre el Evangelio de Mateo. El título es Procedimientos recomendados. Es muy cierto, y lo dijimos anteriormente, que los creyentes tenemos diferentes temperamentos, caracteres a veces contradictorios cuando los evaluamos y comportamientos que nos llevan muchas veces a chocar, a enemistarnos, a no comprendernos unos a los otros, y esto hace que la relación interpersonal no se lleve como se debía. Afortunadamente tenemos los instructivos o el instructivo, que es la palabra de Dios, que nos va enseñando cómo proceder. Y estos procedimientos nos ayudan a mejorar estas conductas con aquellos que nos han ofendido, nos han agredido, nos han hecho algún mal, y proceder como la palabra del Señor nos instruye. Veamos lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 18, los versículos 15 al 17, y vamos a leerlo y luego a estudiar cada uno de estos procedimientos. Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Instrucciones dadas por el Señor Jesús en el caso en que alguien cometa un error, agreda, ofenda, defraude. ¿Cómo proceder ante estas conductas que afectan, que molestan, que irritan inclusive? El Señor Jesucristo tiene aquí unas recomendaciones muy prácticas y vamos a mirarlas. La primera dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Sí, ¿cómo proceder en este caso cuando alguien ha cometido una falta que afecta, que molesta? ¿Cómo proceder? Bien, el Señor Jesús, conociendo bien las conductas humanas, sabiendo que estas cosas son comunes entre unos y otros, procede a darnos la primera recomendación. Y es: ve donde tu hermano,
Ve donde aquel que te ha agredido, aquel que te ha hecho mal, y repréndele, pero con él solo. En otras palabras, ve a él sin que estén otros alrededor, sin que otras personas sean testigas, y repréndele. La reprensión significa exhórtale y dile que tú te has sentido mal, que te ha hecho un daño grande y que tú quieres arreglar el problema con él. Y coméntale que tú estás ofendido, que el daño que te ha hecho ha sido grande y te ha afectado muchísimo. Reprender significa tú me has hecho un mal, tú has hecho cosas que a mí me han afectado muchísimo. Hacerlo con la persona directamente, sin testigos. Ve pues y reprende a tu hermano, a él solo. Y es un procedimiento muy interesante, puesto que eso nos ayuda a establecer las molestias, los efectos y también a tratar de conciliar con aquel que nos ha agredido, aquel que nos ha ofendido, aquel que nos ha hecho un daño. Primera recomendación que hace el Señor Jesús, y me parece tan sabia, tan interesante, puesto que al ir al otro, vamos a buscar que haya un conocimiento de aquel que nos ha afectado y que no se imaginó el daño que nos ha producido. Por lo tanto, hacerle saber cómo nos sentimos, cómo estamos, cuál es nuestra gran molestia por lo que nos ha hecho y buscar que el otro, ojalá, se arrepienta, pida perdón. Pues esto es lo más recomendable, puesto que allí termina todo. Allí se arreglan los problemas. Allí se busca una reconciliación. Y este pues es el primer procedimiento cuando alguien ha hecho daño a otro. El Señor Jesús tiene esta recomendación y nos las hace porque es el primer paso para lograr que haya un entendimiento, un conocimiento de aquellos que, queriendo o no, nos han ofendido, nos han hecho daño y que al estar afectados buscamos la manera de hacerles saber cómo nos sentimos, pero también de buscar que esta persona sienta remordimiento y entonces haya una disculpa, una búsqueda del perdón y lo más importante, que vuelva a restablecerse la relación. Y esto es fundamental. Veamos el segundo procedimiento. En el versículo 16 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segundo procedimiento. Si el primer intento no da resultado, si aquella persona no quiere buscar la conciliación, el perdón, no quiere escuchar al que está ofendido, al que ha sido agredido, aquel que sintió la ofensa y se molestó grandemente,
entonces el segundo procedimiento recomendado por el Señor Jesús es buscar a uno o a dos testigos para que juntos vayan a donde aquel que ha hecho el daño, que ha ofendido, que ha maltratado. Este segundo procedimiento tiene mucho que ver con la búsqueda de la conciliación con testigos, con personas que podrían ayudar en la conciliación, con aquellos que al estar presente harían presión para que aquel ofensor, entonces descubierto no solamente por uno, sino sabiendo el caso varios, entre a pedir disculpas, a dar disculpas, a entender que el mal no solamente ha sido causado con una persona, sino que ha involucrado a otros, sino que otros se han dado cuenta o han conocido del caso y vienen a apoyar al ofendido. Vienen a acompañar al ofendido no para contender, no para disgustarse, que hay que tener muy claro eso, por supuesto. No se buscan testigos para acabar con el otro, con el ofensor, con el que ha hecho daño, no. Se llevan a los testigos para que ellos escuchen que el ofendido intenta reconciliarse, intenta buscar la paz, intenta buscar una buena relación con apoyo de ellos. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, que haya este tipo de acompañamiento para que el ofensor entienda que debe pedir disculpas, debe arreglar el asunto, debe conciliarse, porque lo está pidiendo es el ofendido. Fíjense ustedes que debió el ofensor recapitular, reconsiderar su conducta, y él estaba más llamado a ir ante el ofendido para pedir disculpas, para arreglar el asunto. Pero aquí es lo contrario. Y es interesante, porque es más difícil que el ofendido vaya al ofensor a buscar conciliación. Y qué bueno cuando el ofendido hace eso. Entonces aquí el Señor Jesucristo dice, como Él no quiso, como Él no se entendió contigo, lleva a unos testigos para que en boca de ellos, para que el acompañamiento de ellos ayude a que el ofensor, el agresor, el que te causó un daño, sienta que debe conciliarse porque ya su caso pasó a mayores. Ya su caso es conocido por otros. Esto debería causarle vergüenza al ofensor. Debería causarle una molestia y sentirse presionado porque los testigos están con el ofendido buscando conciliación. Interesante pues la propuesta del Señor Jesucristo y este segundo procedimiento que en boca o en interés del ofendido lleva a buscar este tipo de buenas relaciones, de buen entendimiento, de buen manejo de las relaciones, porque generalmente si no se logra esto, viene pues el rencor, los resentimientos y hasta aún pueden nacer un deseo de venganza. Y el Señor Jesucristo no quiere eso.
Él siempre está recomendando el perdón, está recomendando la conciliación, está recomendando las buenas relaciones. Por eso enseña estos procedimientos. Por eso quiere que juntos, que aunque haya diferentes comportamientos que pueden afectar el poder llegar al otro, el poder decirle eso no me gustó, eso me ofendió, me sentí agredido, me sentí ofendido, tu defraudación que hiciste me afectó mucho. Puede ser en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte económica inclusive. Porque hay maneras de proceder de otros que pueden causar una molestia grande, una tristeza y un dolor. Así que el Señor Jesús está haciendo esta recomendación para buscar la conciliación. Por supuesto, si se trata de dineros, de deudas, este procedimiento también es muy importante y se puede aplicar a sí mismo. El tercer procedimiento es está contenido en el versículo 17, la primera parte. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Esta manera de buscar un consenso, más testigos, llevar el caso a la congregación, a hacer del conocimiento público y sobre todo cuando ya no se ha podido ni en el primero ni en el segundo paso llegar a una conciliación. Aquí el Señor Jesucristo recomienda, si no quiso conciliarse contigo, si no aceptó aquellos testigos que su presencia eran como una presión, y reitero, no se lleva a los testigos para amenazar a aquel ofensor, no se llevan los testigos para agredir al ofensor, esa no es la idea. No se lleva a los testigos para causar temor al ofensor. Pero si éste no quiso buscar la conciliación, buscar el perdón y aceptar que había hecho el mal, entonces, si es miembro de una iglesia, en este caso particular, si ambos son miembros de una iglesia, tanto el ofensor como el ofendido, el caso debe ser llevado a la congregación. ¿Y qué se dice ante llevar el caso a la congregación? Decirle al líder, al pastor, con este hermano hemos tenido esto y esto, él me ofendió, él hizo esto en contra mía, él me causó este daño, yo intenté hablar con él personalmente, hice el procedimiento que nos recomienda el Señor Jesús, llevé a fulano y a sultano para arreglar el asunto, no quiso, y por eso la Biblia me dice que usted debe conocer el caso, pastor, y lo debe llevar a la asamblea para que la asamblea sepa qué clase de persona es esta, qué clase de miembros de la iglesia tenemos que no acepta que ha hecho un daño, que ha ofendido, que ha causado una afectación, no solamente a nivel personal, sino emocional, económica, etc. Es una manera de desmascarar a aquel que ha hecho un daño. Si ha defraudado a uno, puede defraudar a los demás si los demás no conocen el caso. Entonces, el procedimiento es llevarlo a la iglesia.
que la iglesia se entere de la clase de personas que tenemos en la congregación. Desafortunadamente ya esto es el final de una relación con esa persona, ese miembro de la iglesia, ese invitado, y que la asamblea va a tomar una decisión, una determinación. Complicada la situación del ofensor. Y de pronto, si no se siente o si no es sabio en sus procedimientos, a lo mejor dirá, no me importa lo que pase, no quiero reconciliarme contigo, lo que dije no me retracto. En otras palabras, ese tipo de miembros son complicados tenerlos en una congregación. Y lo otro es la manera en que la asamblea pueda conocer qué tipo de persona es esa y cuidarse en sus relaciones, cuidarse en sus manejos personales. Y a lo mejor este tipo de persona es un infiltrado en la iglesia del Señor y que quiere hacer daño no solamente a uno, ni a dos, sino a todo el redil. Por eso el Señor Jesucristo hace este tipo de procedimientos recomendados para estos casos. La iglesia pues tendrá que tomar una determinación y al saber del caso tendrá los elementos para juzgar a este hermano o a este miembro de la iglesia o a esta persona que llegó a la congregación, posiblemente falseando su conversión y como un lobo en medio de la congregación intenta ser oveja, como lo plantea el Señor Jesús después. Entonces la iglesia va a tomar una decisión porque se agotaron los dos primeros procedimientos recomendados por el Señor Jesús, los cuales fracasaron. Así que en reunión estudiarán el caso, revisarán la historia de este creyente, de esta persona que es juzgada, y la iglesia va a intentar buscar que el ofensor, que aquel que ha tenido una conducta irregular, que se ha comportado no como un verdadero cristiano en proceso de aprendizaje del cristianismo, entienda en la asamblea que debe buscar las maneras, uno, de entender la magnitud de su ofensa, de su hecho, de su proceder, y que tiene la oportunidad ante la reunión de buscar ser perdonado y por supuesto que el ofendido acepte tal perdón y se reconcilien ahí en el seno de la congregación. Esa es la función de la iglesia para estos casos. Servir de mediadora ante los dos, ante el ofensor y el ofendido. Y el ofensor, y lo hace, la iglesia lo perdona. La iglesia acepta que su equivocación fue grande, pero que este ofensor ha tenido el valor, sobre todo
ha tenido el deseo de mantener buenas relaciones, no solamente ahora con uno, sino con todos. Pero si no lo hace, si rechaza tal juicio, entonces hay un procedimiento, el final, que recomienda el Señor Jesús. Veamos lo que nos dice el final del versículo 17. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si rechaza la amonestación de la congregación, si no acepta que se ha equivocado, si no quiere conciliarse, si no quiere aceptar que se equivocó y rechaza la amonestación de la iglesia, si rechaza la reprensión de la iglesia, entonces no se puede considerar como miembro de la iglesia, como un hermano amado de la iglesia, sino que hay que tenerlo como alguien que no está formándose en la vida cristiana. Y lo peor, que no está aceptando lo que la palabra de Dios, las instrucciones de Cristo Jesús son para él, y que debe construir su vida frente a los indicadores, frente a las recomendaciones de las Sagradas Escrituras. No estoy diciendo, ni tampoco dice el Señor Jesucristo, que hay que echarlo de la congregación, expulsarlo de la congregación. No. Y repito, no es el sentido del Señor Jesús. Tenle en la congregación, pero no lo tengas como un hermano amado, como un hermano o hermana confiable. Tenle como una persona que llegó con sus vicios, con sus errores, con sus equivocaciones y se rehúsa a cambiar. De pronto, más adelante, el Espíritu del Señor le habla, le instruye, le corrige. Pero por ahora no le saque de la congregación. Considera pues la recomendación del Señor Jesús en este caso. Salúdale, hazle favores, acompáñale, pero ten tus propias prevenciones frente a él o frente a ella. Como conclusión a este mensaje, recordemos, hermanos, que todos somos diferentes. Todos tenemos conductas que pueden afectar a otros. Tenemos vicios, tenemos maneras de vivir que pueden afectar a otros. ¿Qué es lo que nos está enseñando las Sagradas Escrituras? Si nos equivocamos, si defraudamos, ojalá nos demos cuenta a tiempo y vayamos ante el ofendido y vayamos a donde está el defraudado y decirle: perdóname, quiero arreglar mi problema contigo, quiero saldar mis cuentas contigo, quiero corregir mis equivocaciones y mostrarle que hay un arrepentimiento y que no se volverá a repetir más ese tipo de acciones. Si eres el ofendido, pues aquí tienes unas maneras de enfrentar tu caso con ese hermano o con esa hermana. Aplicación. Hoy es el día de proceder, los unos y los otros. Si eres el ofensor, procede a como la palabra de Dios te lo enseña. Si eres el ofendido, igualmente. Y no solamente en el campo de la iglesia, de la congregación,
Hazlo en tu familia. Hazlo con tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio. Mantén siempre tu corazón alerta, tu mente alerta, para comportarte como es debido, como el Señor Jesucristo te lo recomienda. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. No olvides que puedes enviarme un mensaje con tu inquietud al WhatsApp 313-827-8343. Voy a responderte. Que Dios nos bendiga grandemente. Amén. Amén.